Empiezas a estudiar un idioma porque de repente te sientes motivado para hacerlo. Lo estás haciendo bien, estudiando mucho y con frecuencia. Pero pasado un tiempo sientes que estás perdiendo ganas y poco después dejas de estudiarlo. ¿Qué podrías hacer en este momento para recuperar la motivación que tenías al principio? De esto vamos a hablar en este vídeo. Y no solo las cosas que puedes hacer. Si te quedas hasta el final del vídeo, también te digo las cosas que tienes que evitar para mantenerte motivado. Primero, exponerse al idioma. Como ya has perdido ganas y no puedes otra vez empezar a trabajar duro, sería bueno hacer algo fácil y divertido para mantenerte en contacto con el idioma. Si has perdido casi completamente la ilusión y te da mucha pereza hacer algo útil, puedes empezar a escuchar la música en este idioma. Esto no requiere esfuerzo y se puede hacer mientras estás conduciendo o haciendo otra cosa. Escuchar la música no va a elevar mucho tu nivel de idioma, pero si escuchas algunas canciones que te gustan, tu cerebro va a empezar a relacionar el idioma con algo placentero y esto te va a ayudar a recuperar la motivación. Si no quieres escuchar la música, puedes hacer otras cosas. Por ejemplo, mirar algunos vídeos, películas o series. Algo que te gusta, pero a la vez no es tan difícil para entender. Esto no es igual que escuchar la música porque normalmente necesitas prestar más atención, pero por otra parte, haciendo esto, tus conocimientos de idioma poco a poco pueden mejorar. Si ya puedes leer en otro idioma, entonces esto es una forma perfecta de seguir usando el idioma, pero la lectura solo ayuda si ya tienes un nivel avanzado. Si no lo tienes y quieres hacer algo sencillo para ir mejorando poco a poco, puedes usar una app de estudiar idiomas. A pesar de perder la motivación, puedes usar la app un poco cada día porque esto requiere muy poco esfuerzo. Segundo, hacerlo importante. Por ejemplo, si quieres conseguir un puesto de trabajo que te gusta mucho y sabes que la entrevista es en inglés, vas a esforzarte más para prepararte bien para hablar en inglés porque esto es algo muy importante para ti. Pero no siempre vamos a tener entrevistas en otro idioma. Por eso podrías crear tú solo las situaciones importantes para motivarte a usar otro idioma. Una de las mejores cosas que podrías hacer es hablar en público en otro idioma. Suena muy duro, ¿verdad? Pues lo podrías hacer más fácil. En muchas ciudades de todo el mundo se organizan reuniones Toastmasters. El Toastmasters es una organización internacional donde puedes practicar hablar en público de cualquier cosa. Algunos clubs a veces organizan sus reuniones en inglés, incluso en países hispanohablantes. Pero si los Toastmasters no existen en tu ciudad, no tienen reuniones en inglés o quieres practicar hablar otro idioma que no sea inglés, puedes participar en reuniones online organizadas por varios clubs en cualquier parte del mundo. Allí puedes practicar hablar en otro idioma de tu casa y mantenerte motivado de esta manera. Es una cosa bastante difícil, pero muy efectiva. Si no te gusta la idea de hablar en público, no tienes un nivel adecuado como para hacerlo o simplemente quieres recuperar tu motivación de una manera menos estresante, te recomiendo lo siguiente. En Duolingo, la app más descargada de aprender idiomas, existen grupos de personas que se reúnen cada semana para hablar en idioma que están aprendiendo. Y a veces también se dividen dependiendo del nivel que tienen. Por ejemplo, en Duolingo existe un grupo de aprender húngaro donde un hablante nativo organiza reuniones semanales para practicar el idioma. En Zoom, Skype u otra plataforma de videollamadas. Y cada uno puede preparar una pequeña historia donde cuenta en húngaro qué ha hecho esta semana. Mayoría de las personas son principiantes, pero tienen una manera de practicar lo aprendido. Como sabes que los demás te van a escuchar, sientes una obligación de prepararte bien. Estos grupos te pueden ayudar con muchos otros idiomas también. Tercero, ejercicio de imaginación. Si sientes que tu motivación es muy baja, tu nivel de idioma no es muy alto y ha pasado mucho tiempo desde que estudiaste el idioma por última vez, te recomiendo hacer un ejercicio divertido y útil a la vez. Vas a necesitar una hoja de papel. Primero, piensa por qué quieres aprender este idioma. ¿Qué te motiva en este momento a ver este vídeo y querer seguir aprendiendo un idioma? Igual no puedes decir muchas cosas, pero escribe todo lo que te viene en la mente. Segundo, imagínate hablando en este idioma en el futuro. ¿Con quién estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿En qué año estáis? ¿Cómo ha cambiado tu vida ahora que puedes hablar este idioma? ¿Qué personas interesantes has conocido solo por poder hablar el idioma? ¿Qué oportunidades profesionales nuevas surgieron últimamente por la misma razón? ¿Cuántas otras vidas cambiaste y a cuántas personas ayudaste por el mero hecho de conocer otra lengua? Escríbetelo todo en una hoja de papel. Tercero, usa todo lo escrito hasta ahora para redactar un texto que explica tu motivación y tu futuro nuevo e interesante donde hablas otro idioma. ¿Por qué escribirlo de nuevo? Si lo escribes de nuevo con la forma de un texto, estás intentando decirlo de una forma más clara. Esto te ayuda a formar una imaginación del futuro aún más fuerte que te va a motivar más.
Un texto más largo significa una idea y una imaginación más real, con más detalles. Por eso tendrás más ganas de practicar. Y es mejor escribirlo todo a mano si puedes. Y finalmente, coloca este texto en un lugar visible para poder leerlo de nuevo en cualquier momento. Por eso, asegúrate de que no sea demasiado largo porque es difícil leerlo de nuevo rápidamente, pero tiene que ser suficientemente largo para despertar tu imaginación y motivación cuando lo escribes. Estas son las cosas que podrían ayudar a motivarte, pero también existen otras cosas que hay que evitar porque nos pueden desmotivar. Igual esto te va a sorprender, pero te recomiendo evitar hacer cualquier tipo de plan de estudiar un idioma. No uses agendas, no escribas tus objetivos diarios de aprendizaje y lo más importante, evita tomar decisiones firmes en la época cuando tienes poca motivación. No estoy en contra de planear tus sesiones de estudio y tener objetivos diarios. En una situación normal esto ayuda mucho, pero cuando ya has perdido ganas de seguir, esto te va a desmotivar aún más. Porque es muy probable que no vas a poder cumplir tus objetivos o respetar tu agenda. Y si te pasa esto, te vas a sentir aún peor. Por eso, empieza a planear tu camino de aprender un idioma solo cuando recuperas tu motivación y cuando quieres seguir adelante con energía y alegría. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Ya has estado en una situación similar? ¿Y qué hiciste para motivarte? Coméntalo más abajo. Yo me llamo Marco y te mando saludos. Hasta el próximo video.